Hay una figura en la historia del cristianismo que a primera vista parece secundaria, casi invisible. No fue uno de los 12. No caminó con Jesús durante su ministerio público. No estuvo en el grupo íntimo que escuchaba cada parábola en primera fila. Y sin embargo, terminó escribiendo el relato más antiguo que tenemos sobre la vida de Cristo. Su nombre es San Marcos. Y hoy, en su fiesta litúrgica, vamos a descubrir algo que pocos se atreven a decir con claridad. La historia de Marcos no es la historia de un héroe perfecto. Es la historia de alguien que falló, desapareció y regresó. Pero sobre todo, es la historia de cómo Dios escribe recto, incluso en líneas torcidas. Porque hay 6 verdades sobre Marcos que, si las entiendes, van a cambiar por completo la forma en que lees el Evangelio. La primera verdad comienza con una paradoja. ¿Cómo es posible que alguien que no fue apóstol haya escrito el primer Evangelio? Para entender esto, tenemos que regresar al corazón de la iglesia primitiva. El nombre completo de Marcos era Juan Marcos. Aparece por primera vez en el libro de los Hechos, el Hechos de los Apóstoles. Su madre, según la tradición, tenía una casa en Jerusalén. Y muchos estudiosos creen que ese hogar pudo haber sido un punto de encuentro para los primeros cristianos. Es decir, Marcos creció en un ambiente donde la fe no era teoría, era vida. Pero aquí viene lo interesante. Marcos no fue llamado directamente por Jesús como los 12. No hay un momento en los evangelios donde Cristo le diga, «Sígueme». Entonces, ¿de dónde viene su autoridad? La respuesta nos lleva a una figura clave, San Pedro. La tradición de la Iglesia, confirmada por autores antiguos como Papías, afirma algo muy concreto. Marcos fue intérprete de Pedro. No solo un discípulo, no solo un acompañante, sino alguien que escuchaba, organizaba y transmitía la predicación viva del apóstol que había caminado con Cristo. Esto cambia completamente la perspectiva, porque el Evangelio de Marcos no es simplemente un texto escrito, es la memoria viva de Pedro, estructurada por Marcos. Es como si estuviéramos leyendo los recuerdos de un testigo ocular, pasados por la mente de un narrador preciso. Y esto explica algo que muchos notan, pero pocos entienden. El estilo de Marcos es distinto, más rápido, más directo, más urgente. Utiliza constantemente expresiones como inmediatamente, como si los acontecimientos no pudieran esperar. No hay largos discursos como en Mateo. No hay prólogos teológicos profundos como en Juan. Marcos va directo al punto, porque lo que está transmitiendo no es solo información, es testimonio. Ahora bien, aquí aparece una pregunta que casi nadie formula, pero que es fundamental para crear contenido con alto engagement. Si Marcos no fue testigo directo de todo, ¿por qué su evangelio es considerado el primero? Los estudiosos sitúan su redacción aproximadamente entre los años 65 y 70 después de Cristo. Un momento crítico. La persecución contra los cristianos ya había comenzado en Roma. El emperador Nerón estaba en el poder y muchos de los apóstoles estaban muriendo. Pedro probablemente ya había sido martirizado o estaba a punto de serlo. Y en ese contexto surge la necesidad urgente de preservar lo que había sido transmitido oralmente. Marcos no escribe desde la comodidad,
Escribe desde la urgencia, desde la conciencia de que, si no se pone por escrito, se puede perder. Y esto nos lleva a una idea teológica profunda. El Evangelio no nace como un libro, nace como una predicación viva. Primero fue proclamado, luego fue vivido y finalmente fue escrito. Marcos se encuentra justo en ese punto de transición. Es el puente entre la voz y el texto, entre la memoria y la escritura. Y aquí está el detalle que lo hace aún más poderoso como storytelling. Marcos no intenta embellecer, no intenta suavizar las fallas de los apóstoles. De hecho, en su Evangelio, Pedro queda muchas veces en una posición muy humana, impulsivo, confundido, a veces incluso reprendido por Jesús. ¿Por qué? Porque no está escribiendo propaganda, está escribiendo verdad, y eso es lo que le da credibilidad. Ahora bien, la segunda verdad nos lleva a algo aún más visual, más simbólico, más poderoso a nivel narrativo. ¿Por qué el símbolo de Marcos es un león? Si alguna vez has visto arte cristiano antiguo, especialmente en Venecia, habrás notado una figura recurrente, un león alado, muchas veces con un libro. Ese es el símbolo de Marcos. Pero esto no es decorativo, es profundamente teológico. Cada uno de los 4 evangelistas tiene un símbolo basado en la visión del profeta Ezequiel y del Apocalipsis. En el caso de Marcos, el león. ¿Y por qué un león? La respuesta está en el inicio mismo de su evangelio. Marcos no comienza con un nacimiento, no comienza con genealogías, comienza con una voz que clama en el desierto, la voz de Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Esta frase conecta directamente con la profecía de Isaías. Y aquí aparece el simbolismo. El desierto, en la tradición bíblica, es lugar de prueba, de silencio, pero también de revelación. Y la voz que resuena en ese silencio es fuerte, penetrante, como el rugido de un león. El león no susurra, el león anuncia, el león despierta. Y eso es exactamente lo que hace el Evangelio de Marcos. No es un texto contemplativo, es un texto que sacude, que irrumpe, que te obliga a reaccionar. Jesús en Marcos no es presentado con largos discursos, sino con acciones. Expulsa demonios, sana enfermos, enfrenta oposiciones. Todo sucede rápido, casi sin pausa, como si el reino de Dios estuviera irrumpiendo en la historia con una fuerza imposible de ignorar. Por eso el león, porque Marcos no solo cuenta lo que Jesús dijo, muestra lo que Jesús hace. Y eso tiene una implicación teológica muy clara. La fe cristiana no es solo una idea, es un acontecimiento, algo que irrumpe en la realidad. Y aquí hay un ángulo muy potente para contenido YouTube. ¿Qué pasaría si el evangelio más antiguo no intenta explicarte a Jesús, sino confrontarte con Él? Esa es la esencia de Marcos. Pero justo cuando parece que estamos frente a una historia lineal, coherente, incluso heroica, aparece la tercera verdad y cambia completamente el tono. Porque Marcos no siempre fue fiel en el camino. Y lo que ocurrió generó uno de los conflictos más fuertes dentro de la primera misión cristiana. Y aquí es donde la historia de San Marcos deja de ser una simple biografía y se convierte en algo mucho más humano, mucho más incómodo, mucho más real. Porque la tercera verdad no habla de éxito, habla de abandono. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, encontramos un detalle breve
casi escondido, pero devastador. Durante el primer viaje misionero, Marcos acompaña a dos gigantes de la iglesia primitiva, San Pablo y San Bernabé. Todo parece ir bien. El Evangelio comienza a expandirse fuera de Jerusalén. Las comunidades crecen. La misión avanza. Pero de pronto, sin explicación clara, Marcos se retira, regresa a Jerusalén, abandona la misión. El texto no nos dice por qué, y ese silencio es lo que hace la historia aún más poderosa. Fue miedo, fue cansancio, fue presión, fue falta de convicción. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es la consecuencia. Tiempo después, cuando Pablo decide emprender un segundo viaje misionero, Bernabé propone llevar nuevamente a Marcos. Y aquí ocurre algo que pocos imaginan dentro de la iglesia primitiva: un conflicto, un desacuerdo tan fuerte que termina en separación. Pablo no quiere llevar a Marcos, lo considera poco fiable. Bernabé, en cambio, insiste, y el resultado es radical. Se dividen. Pablo continúa con Silas. Bernabé se va con Marcos. La misión sigue, pero ya no juntos. Este momento es brutal desde el punto de vista narrativo, porque rompe con la idea de una comunidad perfecta. Aquí no hay armonía idealizada. Hay tensión, hay juicio, hay heridas. Y aquí aparece una de las verdades más profundas para contenido con alto impacto emocional. La Iglesia no comenzó con personas perfectas. Comenzó con personas reales, con conflictos reales, con decisiones difíciles. Ahora bien, lo más interesante no es la caída de Marcos, es lo que ocurre después, porque la historia no termina ahí. Años más tarde, algo cambia. En una de sus cartas, Pablo menciona nuevamente a Marcos, pero esta vez no con desconfianza, sino con aprecio. En la segunda carta a Timoteo capítulo 4, Pablo escribe: «Trae contigo a Marcos, porque me es útil para el ministerio». Ese pequeño versículo lo cambia todo. El mismo Pablo, que antes no confiaba en él, ahora lo considera necesario. Esto no es solo reconciliación, es restauración, es redención. Y aquí es donde la teología se vuelve profundamente concreta. Porque el cristianismo no niega el fracaso, lo transforma. Marcos cayó, se retiró, probablemente dudó, pero no se quedó ahí. Volvió. Y no solo volvió, se convirtió en el autor de uno de los textos más influyentes de toda la historia cristiana. Aquí hay una línea que puedes usar directamente como núcleo emocional del video. Dios no llama a los perfectos, perfecciona a los llamados. Y eso nos lleva a la cuarta verdad, una de las más misteriosas, más debatidas y más fascinantes desde el punto de vista narrativo, porque dentro del Evangelio de Marcos hay una escena extraña, una escena que no aparece en ningún otro evangelio, en el momento del arresto de Jesús, en el huerto, cuando todo se vuelve caos, cuando los discípulos huyen, aparece un personaje, un joven, sin nombre, sin historia previa, sin explicación. El texto en el Evangelio de Marcos 14:51 a 52 dice que este joven seguía a Jesús envuelto solo en una sábana, y cuando intentan capturarlo, él suelta la tela y huye desnudo. Es una escena breve, extraña, casi incómoda, y muchos lectores la pasan por alto. Pero los estudiosos han planteado una hipótesis provocadora. ¿Y si ese joven
¿Es el propio Marcos? ¿Y si estamos frente a una especie de firma oculta del autor dentro de su propio relato? Piénsalo, no hay razón aparente para incluir ese detalle. No aporta directamente al desarrollo narrativo. No tiene continuidad. Entonces, ¿por qué está ahí? Una posibilidad es que Marcos esté diciendo, sin decirlo explícitamente, yo estuve allí, pero no como un héroe, no como un discípulo valiente, sino como alguien que también huyó, que también tuvo miedo, que también abandonó. Esto encaja perfectamente con su historia. Un joven que no estaba listo, que no comprendía del todo, que reaccionó como muchos habríamos reaccionado. Y si esto es cierto, entonces el Evangelio de Marcos no es solo un relato sobre Jesús, es también una confesión silenciosa, una memoria personal, una historia donde el autor no se coloca por encima, sino dentro. Y eso le da una profundidad humana impresionante, porque de pronto, el que escribe sobre la fidelidad sabe lo que es fallar. El que narra el sacrificio sabe lo que es huir. Y eso cambia completamente la forma en que leemos su Evangelio. Ya no es solo un documento, es el testimonio de alguien que fue transformado. Y aquí hay un ángulo brutal para retención. ¿Qué pasaría si el autor del Evangelio más antiguo fue también uno de los que escapó cuando todo se derrumbaba? Pero la historia de Marcos no termina en Jerusalén, ni en su reconciliación con Pablo, ni siquiera en la redacción de su Evangelio, porque la quinta verdad nos lleva mucho más lejos, nos lleva a África, a una ciudad que en ese momento era uno de los centros intelectuales más importantes del mundo antiguo, y donde, según la tradición, Marcos plantó algo que cambiaría la historia del cristianismo para siempre. La historia de San Marcos no termina en Jerusalén, ni en Roma, ni siquiera en las páginas de su Evangelio. La quinta verdad nos lleva a un lugar inesperado, lejos de la Tierra Santa, lejos del epicentro original del cristianismo. Nos lleva a Alejandría. En el siglo I, Alejandría no era una ciudad cualquiera. Era uno de los centros intelectuales más importantes del mundo antiguo. Un cruce de culturas, filosofías y religiones. Griegos, judíos, egipcios, todos convivían en un ambiente de intensa actividad intelectual. Y es precisamente ahí donde, según la tradición de la Iglesia, Marcos llega como misionero, no como apóstol famoso, no como figura central, sino como alguien que lleva consigo una historia, la historia de Jesús. Aquí es donde la narrativa adquiere una dimensión completamente distinta. Porque Marcos no solo escribe, Marcos funda. Se le atribuye la fundación de la Iglesia en Alejandría, una de las comunidades cristianas más antiguas y relevantes de la historia. Una iglesia que con el tiempo se convertirá en un pilar del pensamiento cristiano, especialmente en la tradición copta. Y aquí hay un detalle que eleva el valor de esta historia a nivel storytelling. Marcos, el que una vez abandonó la misión, termina liderando una de las misiones más importantes fuera de Jerusalén. No es solo redención, es expansión, es multiplicación. La fe que recibió, ahora la transmite. Y esto tiene una implicación teológica profunda. El Evangelio no está destinado a quedarse en un lugar. Está diseñado para viajar,
para cruzar fronteras, para encarnarse en nuevas culturas. Y Marcos se convierte en instrumento de ese movimiento. Pero la historia no termina con su predicación. Según la tradición, Marcos muere como mártir en Alejandría. Su fidelidad final contrasta radicalmente con su abandono inicial. El joven que huyó ahora permanece hasta el final. Y aquí aparece uno de los giros históricos más fascinantes. Siglos después, sus reliquias no permanecen en Alejandría, son trasladadas a Venecia. Y esto no es un simple detalle geográfico. Venecia adopta a Marcos como su santo patrono. El símbolo del león alado se convierte en el emblema de toda la ciudad. Es decir, la identidad de una de las ciudades más icónicas de Europa queda ligada para siempre a un hombre que en su juventud fue considerado poco fiable. Esto es narrativamente poderoso, porque demuestra algo que atraviesa toda la historia bíblica. Dios escribe historias que los hombres nunca habrían imaginado. Ahora bien, llegamos a la sexta verdad. Y aquí es donde todo converge. Porque no se trata solo de quién fue Marcos, sino de cómo decidió contar la historia más importante de todas. El Evangelio de Marcos tiene una característica que lo hace único. No comienza con el nacimiento de Jesús, no hay relato de la infancia, no hay ángeles anunciando a los pastores, no hay genealogías. Marcos comienza de forma abrupta, con el ministerio público de Cristo, con acción, con movimiento, con urgencia. Y esto no es una omisión accidental, es una decisión teológica. Marcos no está interesado en construir una biografía completa. Está enfocado en una proclamación. Jesús es el Hijo de Dios, y su misión está en marcha. Desde el primer capítulo, todo se mueve rápido. Jesús aparece, Jesús actúa, Jesús sana, Jesús confronta. La palabra inmediatamente se repite una y otra vez. No hay tiempo que perder. Esto crea un ritmo narrativo que, incluso hoy, se siente moderno, casi cinematográfico. Pero detrás de ese ritmo hay una intención profunda. Marcos quiere que el lector no solo entienda, sino que responda. Porque en su Evangelio, Jesús no es presentado como una figura distante. Es alguien que irrumpe en la vida de las personas, que cambia situaciones concretas, que exige una decisión. Y aquí aparece el núcleo teológico más fuerte del Evangelio de Marcos. La identidad de Jesús se revela en el camino hacia la cruz. A diferencia de otros evangelios, donde la gloria se manifiesta de forma más explícita, en Marcos, el punto culminante no es un milagro espectacular, es la crucifixión. Y es en ese momento cuando ocurre algo extraordinario. Un centurión romano, al ver cómo muere Jesús, declara: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Este detalle es clave, porque la confesión más clara sobre la identidad de Cristo no viene de un discípulo, el joven que huye, quizá el propio autor. Luego, la misión, Alejandría, la expansión, el martirio y finalmente el mensaje, un evangelio que no se detiene en el inicio, sino que apunta directamente al corazón del cristianismo, la cruz. Esta es la historia de Marcos, pero también es una invitación, porque en el fondo su vida plantea una pregunta que sigue vigente hoy. ¿Qué hace Dios con alguien que falla? La respuesta no está en una teoría, está en una historia, la historia de un joven que huyó, pero volvió.
que dudó, pero perseveró, que no fue elegido entre los 12, pero terminó dando voz a uno de los testimonios más poderosos sobre Cristo. Y quizá ahí está el motivo por el que su evangelio comienza con una voz en el desierto. Porque a veces Dios no habla desde los lugares evidentes, habla desde donde menos lo esperamos, desde donde parece que no hay nada, desde donde alguien decide volver. Y cuando esa voz se levanta, no susurra, ruge, como un león, porque el evangelio, cuando es verdadero, no se puede ignorar. Si esta historia de San Marcos te hizo pensar, si en algún momento también sentiste que fallaste, que te alejaste, que no eras suficiente, entonces este video es para ti. Suscríbete ahora, porque aquí no contamos historias perfectas, contamos historias reales, donde Dios transforma incluso las caídas en propósito. Y dime en los comentarios, ¿te identificas más con el Marcos que huye o con el Marcos que vuelve